¿Se imaginan lo que va a pasar cuando en 33 codificaciones se pretenda aplicar en la interpretación que se haga respecto de estos datos y esta probabilidad? O los alcances de la Defensoría. Aquí voy a aterrizar un poco más. Problemas tradicionales de la Defensoría Pública y en general de la Defensoría. El tema habla de la Defensoría Pública porque el artículo 17, párrafo sexto, establece como disposición constitucional, y les voy a pedir una disculpa por leerlo, dice: la Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de Defensoría Pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Este tipo de normas, por cierto, realmente no son propias del texto de la Constitución. Pero bueno, ya se ha vuelto de moda que en la Constitución ponemos creaciones de fiscalías especializadas, un montón de cuestiones de carácter administrativo que ya están en nuestra Constitución. Y eso tiene un defecto negativo. Hace rato escuché también una pregunta que contestaba el doctor Gaza, cuando se planteaba de que hasta qué punto, por ejemplo, la extinción de dominio era inconstitucional. A mí me recuerda este tema una expresión para mí muy interesante del maestro Ernesto Rexón Valdés, un filósofo argentino, exiliado, actualmente en Alemania, que nos habla de un coto vedado y nos dice: es que las constituciones, independientemente de cómo lo digan o en qué forma, tienen un coto mínimo que ni siquiera el Estado puede transgredir, y es lo concerniente a la dignidad humana. Ese coto se compone por los derechos fundamentales esenciales. Y cuando la misma Constitución, aun cuando formalmente se modifique, pretende afectar ese coto vedado mínimo, se convierte en una Constitución discutible de ser propia de un Estado democrático de derecho. Así, por ejemplo, el derecho a la vida, haciendo una comparación histórica de manera diametral con algunos pueblos griegos de la antigüedad, en donde por democracia y por voluntad de la sociedad se optaba por aniquilar a quien naciera con cierta deformidad o cierto defecto físico. Podría ser muy democrática la medida, pero esa medida, por más que sea democrática desde el punto de vista de los números, es una medida inconstitucional, porque atenta contra el principio fundamental de la dignidad humana como característica esencial de los derechos fundamentales. Entonces, esta reforma constitucional plantea este problema desde el punto de vista de la Defensoría. ¿Cómo, entre otros muchos problemas, a partir de qué momento se inicia la oportunidad para que la persona sea defendida? A partir de que declara, a partir de que se abre la averiguación, a partir de que es puesto a disposición a través de un informe de la policía. ¿Cuál es la intervención del defensor? ¿Qué es la defensa adecuada? La Defensoría Pública tiene como finalidad asesorar. ¿Es parcial el defensor? ¿Debe ser imparcial el defensor? O sea, una serie de situaciones vinculadas con la función misma de defender. Nos dice la Constitución que habrá un sistema de defensoría pública de calidad. Y yo retomaría lo que hace mucho que me he adherido, porque no es una novedad en nuestro país, hace más de 70 años Jiménez de Azúa lo recomendaba para nuestro país, que es la unificación de la codificación. Yo esta fase la trataría de aterrizar en las siguientes consideraciones. Los retos de la Defensoría, como los retos del juez, como los retos de los sujetos que nos impliquemos en esta nueva misión de seguir en la impartición de justicia, son de entrada, la capacitación. Tenemos que adoptar un sistema de justicia totalmente diferente al que se venía adoptando. Y entonces esa Defensoría tendrá que asumir una nueva estructura de preparación para poder estar presente también, así como se le exige al juez, pues el defensor también tendrá que estar presente. Y los principios que ya destacaba el magistrado, de ellos a mí
en especial para efectos del tema, me llama la atención precisamente la oralidad, la contradicción y la publicidad. Lo que significa que el defensor tendrá que estar presente siempre, tendrá que argumentar públicamente y tendrá que tener una preparación tal para poder en su momento y en esa misma diligencia que ahora va a ser concentrada, asumir los derechos de, por un lado, el inculpado, en el caso de la Defensoría Pública, pero también de la víctima, porque vemos cómo en el caso del Instituto de Defensoría Pública Federal abarca dentro de sus fines también la protección de los derechos de las víctimas de los delitos. Pues tendrá que establecerse de una manera, obviamente, que no se produzca un conflicto de intereses. Y la pregunta es, ¿esa defensoría de quién va a depender? ¿Estará sujeta a controles de certificación? ¿Estará sujeta a controles de colegiación obligatoria? ¿Se pretenderá con esto extinguir las prácticas de coletaje? Perdón por la expresión, pero bueno, que mucho se dice y lo vivimos los que en el medio nos desenvolvemos, como muchas personas llegan al amparo directo diciendo, bueno, es que mi abogado me dijo que no era necesario ofrecer esta prueba. Digo, sí, pero es que esta prueba en el amparo directo ya no es susceptible de incorporarse. O mi abogado me dijo que me declarara confeso. Bueno, aquí se nos habla de que va a haber la posibilidad de que una confesión redunde en beneficio de la suspensión del procedimiento, evitar ir al procedimiento oral y la obtención de una sanción de otro tipo. Pero el defensor ahora tendrá que jugar un papel determinante en la asesoría respecto de esa aparente salida alternativa. Hay una frase de la sabiduría popular que dice que en río revuelto hay ganancia de pescadores. Yo espero que en ese río revuelto que veo venir, cuando en un plazo de 8 años haya diferentes códigos, unos que digan haber aceptado la reforma en el sentido material, y digo que digan porque el que ellos lo digan no garantiza que realmente lo hayan hecho, estará sujeto al control de constitucionalidad. Otros no, y por lo tanto en esos códigos seguiremos hablando de cuerpo del delito, y seguiremos hablando de probable responsabilidad, y seguirá siendo escrito. Y en esos 8 años va a haber diferentes normatividades en diferentes partes de la República. El cuestionamiento es, ojalá que esto no se traduzca en justicia de primera, justicia de segunda o ulterior, y que no tengamos derechos de primera y de segunda. Los habitantes de la República, cosa que digo, a diferencia de otros países del mundo, las garantías en México no son para los mexicanos, son para los habitantes de nuestro país. Nuestra Constitución, desde Morelos, desde los sentimientos de la nación, se ha caracterizado por ser una Constitución muy liberal y garantista, en donde se otorga a todo habitante del territorio nacional. No como en otras partes, insisto, donde son especialmente para los nacionales los derechos fundamentales. En el caso nuestro es así, pero la pregunta sería, dentro de esta problemática que enfrentarán los jueces, que enfrentarán los juicios orales, que enfrentarán las medidas alternas de solución, todos estarán sujetos a esta problemática, la dispersión. Y dentro de esta dispersión, lo que yo espero es que exista, como ya mencionaba el señor presidente hace rato, una buena disposición para remediar esta futura problemática, que ya existe, por ejemplo, en temas como el cuerpo del delito, pero que ahora se va a incrementar. Hay esta situación de la dispersión que conduce de entrada a tener un panorama no muy bien. Yo mencioné hace un rato que ojalá mis palabras no sonaran demasiado a dramatismo, pero realmente veo venir una problemática. Creo que existe una deuda histórica del Estado mexicano hacia los derechos fundamentales de sus habitantes. Esa deuda histórica en materia procesal penal es la dispersión de códigos que favorece cacicazgos, que favorece la utilización del sistema penal con intereses muchas veces extrajurídicos. Y en esa dispersión, volviendo al tema de la sabiduría popular, la ganancia de pescadores, o sea, ojalá no sea, en este caso, dada la problemática que se puede enfrentar, la ganancia de discursos